Buen día tengan todos ustedes. Hoy que estoy grabando lunes 29, después de casi un mes o 3 semanas de no actualizar, porque la última vez estaba en México. Y bueno, eso fue más o menos de lo que estuve hablando, la visita a Fruta Editorial y pues de toda esta cuestión que no estaba poniéndome de acuerdo. Pues como siempre estaba en proceso de mudanza, tratando de ubicar. Como ustedes notarán, tengo unas ojeras para el perro. Es precisamente porque ahí tengo, estas otras dos noticias que tengo 2 trabajos. Son muchos. Uno es de Linnea como alfabetizadora y otro es como profesora en una prepa, que más bien sería asesora, porque realmente es una prepa abierta. Entonces los que van, los que no van, no van, los que estudian. Me gusta mucho ese método de enseñanza porque precisamente aprende quien quiere aprender y quien no, pues sencillamente no pasa. Y pues a final de cuentas cada quien va a su ritmo. Esta semana nada más leí un libro que no fue en físico, que fue de Norma Yamil Cuellar. Por fin lo acabé porque ella me lo facilitó como autora. Realmente yo no sé dónde se puede encontrar. Me decían que en la librería Educal, acá en Monterrey. Pero bueno, yo tuve esta característica de leerlo en, digital. Que precisamente también soy una lectora digital. A mí me gusta mucho, así me leí toda la saga de Harry Potter. Y sí, no entiendo a estos que son muy nostálgicos por sentir el papel y seguir matando arbolitos y haciendo pulpa. Si a final de cuentas ustedes pueden buscar un documental que habla sobre en dónde terminan muchos libros que no se venden. Bueno, en total, no divaguemos. Y pues de Norma Yamil Cuellar le voy a hacer una reseña. Nada más les digo, está bien chingón, pero la reseña se las paso luego. Y estoy leyendo este otro libro que está bien pinche grueso, que es, disculpen, Los mismos grados lejos del centro, versión 2.0, porque ya habían hecho el autor Gabriel González Meléndez ya había hecho una versión en el 91. No sé si los que sean muy retro puedan buscar. Había una película con Susana Zabaleta que se llamaba Sobrenatural. Él es el guionista y me tocó conocerlo en persona y yo ni siquiera sabía quién era hasta después. Súper tranquilo, pero muy buen, excelente creador también. Así que de ellos dos pues se van a tener que esperar un poquito la reseña porque apenas estoy haciendo la escrita y pues la otra apenas estoy. Ahora, respondiendo a Leslie Juliana, que me había hecho esta pregunta justo cuando estaba en México. Me hizo varias preguntas respecto al proceso creativo y como autora. Yo realmente solo voy a dar mi visión, pero pueden checar muchísimos más, pueden ver las noticias de otros autores, cada camino es diferente. Entonces la primera que normalmente estas son las preguntas que le hacen a todos los autores, así que voy a aprovechar para hacer este videoblog. Cada que vaya a un nuevo foro o algo así, si me preguntan voy a decir, chequen este video. Y la primera pregunta que me hace es, ¿qué es literatura para? Literatura es todo lo que ve relacionado con las letras. De hecho, para mí, literatura, pues sí, todo lo que tenga que ver con las letras. Lo que pasa es que literatura también puede tener una palabra muy extensa, porque cuando dicen hay que checar la literatura médica, se refieren a investigaciones médicas. Hay que checar la literatura psicoanalítica, casi siempre lo ponen como compendios, ¿no? Literatura y obviamente son escritos. Ahora que si nos ponemos en cuanto a la literatura de ficción, pues obviamente hay para la vida, cuando te piden que te aprendas a este tipo de autores o te obligan a leer algo y realmente no lo estás disfrutando porque
que te obligan a leerlo. Nunca se disfruta una lectura obligada. Depende, ¿no? Hay veces, hay lecturas obligadas que luego, o sea, obligadas por la academia que dicen que no debes de, que no debes de dejar pasar. Ya anteriormente hablé de cómo es que me cagaba Madame Bovary y yo no la leí porque me dijeran que era, ¿cómo se llama? Nadie nunca me obligó. Si acaso 2 o 3 maestros en la SEGEM que decían, es que deben de leer esta técnica de este autor. Ok, sí, pues se le puede sacar técnica, pero yo es un libro que realmente nunca disfruté. Y en letras, es filosofía y letras me refiero, y en la facultad de letras varios estudiantes decían eso, que les cagó cuando sí les pidieron analizar ese libro. Volviendo a qué es literatura, pues bueno, yo estaba dando un ejemplo con una alumna que en la prepa, que pues, lo puedo volver a repetir. Lo que pasa con las letras que se van juntando para hacer palabras, que se van juntando para hacer oraciones, es que precisamente, a pesar de que no es algo táctil como, digamos, esta lamparita o estos peluches o esta cosa de cuero, o sea, no la podemos tocar, sino que solo la podemos escribir. Eso también me ha aclarado mucho panorama en cuanto a como alfabetizadora de línea, que es que precisamente las letras no son algo que se puedan hacer o que se puedan, digamos, oler, sentir, tocar, pero las podemos escuchar mediante el habla o las podemos leer, que es obviamente es algo muy visual, que otra parte de la literatura sería la literatura braille. Pero bueno, la cuestión es, literatura para mí es lo que está con las letras, pero que tenga que ver con la ficción. Entonces yo no doy recomendaciones, yo no doy así, no obligo a que digan tengan que leer tanto, son cosas que me gustan y nada más. Entonces, bueno, esa sería como que la primera pregunta, así a grandes rasgos, ¿qué literatura son las letras? Y pues para mí sería cómo construyes sentimientos o cómo construyes ideas con las letras. Acuérdense en este orden, de letras, palabras, de palabras oraciones, de oraciones textos, de textos libros. Que eso no es algo mío, ya también Mijael Ende, el escritor de La historia sin fin, lo plantea mucho cuando Bastián Baltasar Vox va a la parte de el reino de los emperadores expulsados. Pero bueno, eso es para cuando lean el libro, así que básicamente podría ser eso. Y la siguiente pregunta es, ¿qué implica una novela y escribir una novela? Sepa tú, cuando termine de escribir una novela, o más bien cuando la edite, te cuento. Lo que pasa es que yo estoy en este camino. Tengo inéditas 3 novelas, pero apenas estoy en este proceso de sacarlas, de ordenarlas y de saber entender que hay novelas que son para unos cuantos, o sea, que pueden ser para 200 lectores, no sé, o que pueden ser para millones de lectores. Es ahí en donde está mucho la diferencia entre los bestsellers, que no todos los bestsellers son malos, siempre he aclarado eso, sino que precisamente el proceso de novela es juntar todas tus ideas, juntar todo lo que te afecta. Obviamente requiere construcción de personajes, requiere construcción de escenarios, construcción de pues qué más, ambientes, va con lo mismo, y requiere precisamente, es que esta misma construcción tiene que ver mucho con la misma construcción de los cuentos, pero los cuentos siempre son un disparo muy breve. Tengo más experiencia con cuentos que con novela, porque apenas me ando metiendo en eso y pues siempre he escrito mucho, pero ahora estoy en el siguiente proceso que es lo que pasa, por lo que estoy viendo, también vuelvo a lo mismo, puedes checar con otros autores, hay varios estadios de la creación, y sí, así los pongo, estadios, ¿no? El primero es que escribas y lo des a conocer, vayas a talleres. Hay veces que dicen no vayas a talleres porque merma tu creatividad. La otra, pues, es que si no vas a talleres, si por ejemplo lo puedes dar a leer a un amigo, incluso a tus papás o lo que sea, si ellos lo entendieron, ya, no necesitaste nada. Ya podrías ir a talleres, esos los hay a todo nivel estatal. Hay quienes dicen que los talleres también ciclan porque depende mucho de la ideología del maestro, o bueno, de quien te esté, y de qué tanta experiencia tenga como escritor. Y pues ya la otra implica que vayas puliendo, vayas sacando, vayas haciéndolo mejor. Ese sería como que el primer estadio, ¿no? De lo individual al taller. El
segundo estadio es más del taller a, tú dices, ya salió un texto, muy bien. La edición, que precisamente nunca, y así te lo digo, nunca vas a ver una versión original en cuanto a un escritor, porque precisamente tienes que llegar a esto de mostrarle a los demás que sabes escribir. Y no, vaya, ya no hablemos del primer estadio, que tiene que ver con que tienes que mejorar la ortografía, porque alguien te tiene que mejorar la ortografía si no sabes ortografía, por ejemplo, que llega a pasar, o sea, ha pasado también con los fanfics o con otro tipo de novelas más recientes en donde escriben como locos y hay unas muy buenas ideas, pero pa' su mecha están bien mal escritas. Entonces, yo no me considero una nazi gramatical, pero bueno, ahí regresaríamos al primer estadio. Yendo al segundo estadio es editar, es pues que te lo corrijan y decir qué tanto se quita, qué tanto se hace, qué tanto no se hace. El tercer estadio, que ese para mí todavía es algo como que muy lejano, porque yo nada más lo he visto con otros escritores que ya tienen renombre y todo, pues es que o logran una muy buena venta, hablando así, no solo de miles de libros, sino de millones de libros. Esa es una, que aquí en México todavía ven malo que vendas un libro. Y la otra, pues que ganes un premio. Ganar un premio es el que ya, ¿cómo se llama? O sea, le va a dar renombre a una novela. Entonces, escribir una novela puede implicar eso. Nos podemos regresar solamente al primer estadio, ya que sale, seguirle, porque solamente hay eso. ¿Quién puede darle más consejos sobre esto? Que es buenísima para ello porque ya tiene mucha experiencia. Es Andrea Saga, ella no se guarda nada al respecto. Sí, nada más, ya sea que vayan a su página o vean otros, pero ella siempre da consejos al respecto. Así que pues sí, eso sería escribir una novela para mí. Bueno, pero yo no he escrito una, las he escrito, pero no las he dado a conocer, que eso es lo. Y la última pregunta es, ¿qué recursos y habilidades exige escribir ficción? Primero, saber de la palabra. Ortografía, señores. Ortografía. Ustedes no lo podrán entender, pero sí es importante precisamente porque uno puede tener una idea a la hora de hablar, pero a la hora de escribir es en donde cambia. Que bueno, yo me confieso, siempre tengo errores en cuanto a la puntuación. A la hora que yo leo, muchos me han dicho que cuando leen es de corrido y que cuando pongo muchas comas no es la respiración que ellos se imaginaban. Es algo que estoy, ¿cómo se llama?, tratando de mejorar, que bueno, uno nunca termina de aprender. Entonces, un recurso sería ese, así súper importante, ortografía y pues saber escribir, o sea, saber en cuanto a lo que decía de letras, palabras, oraciones, texto, y obviamente que tenga coherencia. Habilidades, bueno, que tengas una mano, o sea, no importa con qué mano escribas, eso sí es súper importante. Y bueno, ya de otras habilidades, puedes ser un gran observador. Obviamente, antes de que se me olvide, tienen que leer mucho, muchísimo, así, no importa qué tanto. Y no discriminar ninguna lectura. Yo obviamente me enfoco mucho, o sea, mis favoritas, eso desde niña, que siempre ha sido ciencia ficción, fantasía, imaginación, a veces textos científicos, pero no soy tan científica como yo quisiera en el sentido de la matemática, pero sí es algo muy importante a la hora que lo escribes, porque cuando escribes, y este es un error de novatos que dicen, sí, es que yo no leo poesía, pero hago mucha poesía. Está bien, cuando eres adolescente, yo lo hice a los 14, 15 años, pero no por eso me decía que era así como que la gran. Bueno, también, uno se lo cree, y está bien jugar, o sea, el escribir siempre es jugar, pero ya para cuando tienes que escribir ficción, o sea, que vas en serio, lo quieres hacer, sí necesitas tomártelo en serio. O necesitas tener compromiso para que a la hora que escribas no solo se quede el escrito en el congelador, porque eso sería quedarse en el congelador. Tú puedes decir, escribí la mejor chingonería del mundo, pero ¿qué chingados hace en tu closet? ¿O qué chingados hace en tu cajón, no? Entonces, no se tiene que quedar así. Y a lo mejor te puedes creer que hiciste la mejor chingonería, pero si la lees a otro y dice, no me gustó cualquier otra cosa, pues también forma parte de
de tu hacer literario, de tu quehacer literario. Y está bien, porque eso precisamente, saltando un poco los talleres, es lo que te ayuda. Entonces, a final de cuentas, estas serían así como que las preguntas que le respondo a yo. Videoblog apresurado, ya me despido, se ven hasta la siguiente, ya saben, likes, lo que sea, un saludo a Keila y me voy.